Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y estamos en el debate de la semana. Y para nosotros este domingo es un honor tener en el debate de la semana al portavoz de la candidatura presidencial de Danilo Medina o a la precandidatura presidencial del licenciado Danilo Medina por el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de Roberto Rodríguez Marchena. Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación. Encantadísimo de estar aquí contigo, con una fuerte gripe, pero tenía que cumplir contigo. No te apures, que hay mucha gente que tiene gripe en estos días de lluvia. Ha sido definitivamente una bendición la lluvia, pero los cambios de clima causan problemas aquí de gripe y de otras enfermedades difíciles. Dice Danilo Medina que el paquetazo es un trago amargo. ¿Fue esto calculado o simplemente fue fruto de una decisión que era impostergable por parte del gobierno? Eso último que tú acabas de señalar, una decisión impostergable. El gobierno estaba obligado a cumplir una serie de compromisos con el Fondo Monetario Internacional y evidentemente ya no podía darle más largas. Danilo lo ha dicho, ha sido un trago amargo para cualquier candidato de un partido en el gobierno. Naturalmente, el gobierno tiene su propia lógica, nosotros lo que queremos es que el gobierno gobierne y que gobierne bien. Danilo es un candidato que ha mantenido su perfil propio. Desde el año 2007, cuando disputó la candidatura presidencial al presidente Fernández, pues logró un posicionamiento diferente en la sociedad dominicana. Con esto no quiero decir que uno sea mejor que otro, Leonel Fernández, Danilo Medina, sino que Danilo tiene un perfil propio y durante todo este tiempo, pues ha mantenido un mensaje muy claro a la sociedad dominicana. De manera que nosotros lo que esperamos es que el gobierno tenga éxito, naturalmente. Danilo ha venido planteando la necesidad de que en el Congreso, que es el espacio para los acuerdos políticos, pues se dé una concertación y se busque el consenso entre todos los sectores que podrían verse afectados por este conjunto de medidas planteadas por el Fondo Monetario. Me gusta tu respuesta, porque tu respuesta es de un portavoz. Sin embargo, hay otras cosas que están detrás de todo esto desde nuestro punto de vista. Primero, los efectos negativos sobre la campaña son claros y evidentes. Es decir, es probable que baje unos cuantos puntos el candidato. E inclusive, y eso no lo puedo adivinar, es probable que eso tenga efectos todavía mucho más serios en términos de la candidatura presidencial en las elecciones del 2012. Pero por otro lado, digo, bueno, ¿hasta dónde Danilo Medina se le informó? A Danilo Medina se le informó de que esto iba a ocurrir para que estuviera preparado para esta situación. No, Danilo no fue informado, además no tenía que ser informado, porque Danilo no forma parte del gobierno y no se había dado una reunión del comité político. La reunión del comité político se va a dar el próximo lunes. De manera tal que no, Danilo en primer lugar no puede exigir que le informen porque no forma parte del gobierno. El gobierno tiene su propia lógica, el partido tiene otra. El partido no es que tutela al gobierno. Quien ha sido elegido ha sido Leonel Fernández. Y nosotros entendemos que si el propósito de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es evitar mayores males a la República Dominicana, a la economía del gobierno, a las finanzas públicas, pues nosotros lo que esperamos es de que de aquí a mayo del año que viene, fecha en que se van a celebrar las elecciones, pues la economía esté en buen estado. Imaginémonos un escenario en el que no se firme con el Fondo Monetario Internacional. Imaginémonos solo ese escenario, en el que el país pues pierda todo el respeto y la estima de las agencias de calificación, de los inversionistas. ¿Qué sería de República Dominicana? Entonces yo pienso que las medidas que está tomando el gobierno, de acuerdo con el fondo, pues deben ser beneficiosas, porque el gobierno no va a firmar con el fondo para buscar malos resultados. Bueno, ese es otro punto. Ese es el punto, digamos, positivo. Bueno, si se aprueba el paquetazo, si estas medidas de alguna manera son implementadas y tienen resultados para el gobierno, es probable que eso se le endose en términos de lo que es la estabilidad macroeconómica y los beneficios de la economía y obviamente los beneficios en términos de la disminución del déficit fiscal. Pero eso no lo sabemos tampoco. Pero tampoco sabemos lo otro. Es decir, lo que a mí me llama la atención es que yo he visto los titulares en los diarios. Todos los sectores están en contra. Bueno, ha habido una reacción, claro, los sectores que aparentemente, no conozco los detalles tampoco, los sectores que aparentemente este conjunto de medidas va a impactar, tienen un gran poder mediático. Entonces, bueno, la prensa ha recogido todo ese descontento, ese malestar de una manera grandilocuente. Pero tenemos que sentarnos a ver cuáles son los impactos reales. ¿Qué significa todo esto, no? En cada caso. Sí, pero no crea que el poder mediático no lo sabe. E inclusive el poder mediático también sabe el alcance y probablemente el alcance no es tanto como se está planteando. Ahora lo que te digo es también
que la oposición tiene una influencia en términos de esos poderes mediáticos y a través de ello también hace lo que es oposición. Es natural, pero recordemos nada más que esta oposición desde el año 2004 viene vaticinando apocalipsis todos los meses. Es decir, la moneda se iba a desplomar, el país se iba a desplomar, las finanzas públicas. Recordemos solamente la batería de Escuder y Escuder y Daguarre. Todos los meses han venido vaticinando lo peor a este país y las autoridades del Banco Central y el gobierno pues han podido mantener, quizás no como nosotros deseáramos, quizás esperábamos mayores niveles de bienestar, Franklin, pero se ha mantenido la estabilidad macroeconómica dentro de los parámetros razonables. Entonces, bueno, es natural que la oposición diga esto, ¿no? Porque ellos necesitan magnificar esto. No, porque disculpa, pero porque para la oposición el país siempre está acabando, el mundo siempre está acabando. Así es. Entonces, lo que hay que preguntarle a la oposición, ¿qué alternativa proponen? O sea, esto, ¿qué están proponiendo? ¿Reducción de gastos? ¿Qué es lo que están hablando de reducir gastos? Que reducir los puestos consulares. ¿Cuánto es eso? Reducir la publicidad, ¿cuánto es eso? Estos señores quieren tomarnos el pelo a todos nosotros y nos vienen a hablar de un conjunto de medidas cuya reducción realmente no tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto, pero como la mayoría de la gente del pueblo difícilmente puede hacer una suma aritmética que tenga cierto nivel de complejidad, pues entonces abusan de esos niveles de desinformación de la población y le dicen a la población que reduciendo 2 o 3 cargos aquí consulares en el exterior, que naturalmente son excesivos, hay muchos que son excesivos, ya el problema se va a resolver, por favor. Roberto, pero en esa misma línea, el Fondo Monetario Internacional está planteando que de ahora hasta el 2013 hay que disminuir el déficit fiscal en 1.5 y 2% del PIB. Lo que quiere decir entonces que a Danilo Medina le tocaría una parte de las decisiones en términos de continuar disminución de ese déficit. Por cuanto, entonces, probablemente le toque también la decisión de si aumentar los impuestos o disminuir los gastos. ¿Por dónde decidiría Danilo Medina? Mire, nosotros, y él lo ha dicho claramente, nosotros no vamos a subir impuestos. Y en todo caso, si en algún momento se plantea, en la búsqueda de una mayor justicia fiscal, porque aquí hay sectores que me han venido planteando, de que debemos procurar políticas que vayan en la dirección de una mayor justicia fiscal, porque algunos dicen, nosotros estamos pagando mucho impuestos, y frente a otros que no están pagando suficientemente impuestos. Hay muchos sectores que te lo reclaman. Entonces se necesita una reflexión. Si llegado ese momento, en esa reflexión, con todos los sectores de la economía dominicana, se puede llegar a un pacto fiscal, pacto estoy diciendo, pues bienvenido sea. Pero en la línea de Danilo no es subir impuestos. Y te voy a explicar. Danilo lo que plantea, inmediatamente él llega a la presidencia de la República, él necesita tomar una serie de medidas que restablezcan la confianza de los sectores productivos y de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión pública, porque se ha perdido. Entonces tú no puedes comenzar una gestión planteando que suban impuestos. Lo primero que tú tienes que hacer al llegar al gobierno es mostrar eficiencia y mostrar sintonía con la población. Entonces, pasado un tiempo, si la población así lo estima y se entiende pertinente, pues sí, pero nuestra línea es no subir impuestos. Además, yo creo que es posible reducir muchos de los gastos en distintas instituciones con una reingeniería del Estado. Ahí iba. ¿No será que este es un gobierno caro? Mira, Bienvenido Álvarez Vega lo ha dicho desde la página del periódico Hoy con mucha gracia. Dice que la estética nuestra, la estética peledeísta es cara. Lo ha dicho así en son de broma. Yo pienso que muchas de las cosas nosotros podemos reducir los gastos. Yo pienso que sí, pero debe haber una reflexión en conjunto. Lo que ha sucedido, y es la oportunidad que tiene Danilo Franklin, es que ante la eventualidad de la reelección de todos los gobiernos sucumben ante el halago de lo que son sus electores y partidarios. La oportunidad que se abre con Danilo Medina es única en la historia política de República Dominicana, y es que ya a partir de ahora ningún presidente podrá reelegirse inmediatamente, lo que va a permitir que se puedan llegar a pactos sostenibles con las fuerzas opositoras, porque ningún partido opositor quiere trabajar para el que está en el gobierno para que se reelija. Entonces el hecho de que Danilo no se pueda reelegir, él puede convocar a un pacto y entonces hacer esa verdadera reforma del Estado, de las instituciones del Estado, de reducción del gasto público, que sea confiable, en un pacto con la oposición. Antes no era posible. Más que no pueda reelegirse, yo creo que eso lo que lleva es a que se ponga a trabajar desde el punto de vista
de que yo creo que aquí los gobernantes pierden mucho tiempo dando vueltas. Es verdad. Sí, es sentarse a trabajar, es sentarse a supervisar las instituciones. Así es. Yo te pregunto a ti, Así y eso quizás es una parte, quizás estoy de alguna manera en una disquisición muy particular. Sí. Yo te digo, ¿cuándo un presidente de la República, Leonel Fernández, fue a un ministerio a ver qué es lo que estaba pasando en ese ministerio? Sí. Le crea lo que leía el ministro. Sí. ¿Y cuántos ministros no hablan mentira en este país? Eso es verdad. Hay que supervisar más. Yo creo que un presidente tiene que supervisar, no es que esté todos los días en las oficinas viendo lo que se hace, porque no estamos hablando de eso. Pero por Dios, no es que haya un consejo de gobierno y el ministro vaya allí a decir lo que él quiere oír y después tú ves que no le hace un informe de todo el desastre que está haciendo. Es verdad. Son estilos. Cada maestro tiene su librito. Te puedo decir que el estilo de Danilo es diferente. El estilo de Danilo va a ser diferente. Vuelvo y te reitero, no es que uno sea mejor que otro, porque el hecho de que el presidente Fernández otorgue más libertades a sus ministros, pues les permite a ellos, pues digamos, esas libertades, pues poder realizarse con mayor holgura. Eso tiene sus ventajas, pero tiene esos perjuicios que tú sabes. Claro, no, pero entonces, Danilo es una persona mucho más directiva. Pero yo lo que digo es, no un problema solamente de estilo de liderazgo. Yo hablo de una institucionalidad, yo hablo de un accountability, de una rendición de cuentas, una rendición de cuentas seria, no un informe que le lleven al presidente de lo que el tipo diga. Que usted envíe un informe y yo voy a mandar a alguien para que me diga, a verificar que eso que usted está diciendo realmente es lo que se está haciendo. Así es. No solamente desde el punto de vista de la estética, sino desde el punto de vista de lo que es realmente el gasto, de lo que es el manejo de los recursos, el manejo de los fondos públicos. Así es, Franklin. Mire, yo pienso que a partir de la gestión de Danilo Medina hay que inaugurar un nuevo estilo, no solo de la rendición de cuentas, sino de la gestión pública, porque ya la población no resiste más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Más. Entonces, una nueva gestión pública va a requerir eso, una mayor supervisión y sobre todo una mayor dirección del funcionario público, porque muchas veces designamos al funcionario y este funcionario viene con su propia agenda, no la agenda del presidente. Entonces Danilo lo ha dicho, mi gobierno va a ser como una gran orquesta en la que a los ministros yo le voy a entregar una partitura. Mira, tú me vas a tocar el instrumento, me lo vas a tocar así. Cuando desafines, para afuera. Sí, porque tiene que ser así, Franklin. No puede ser que un músico llegue ahí, entonces uno esté tocando Guantanamera y el otro esté tocando el Negrito del Batey, ¿tú entiendes? No se puede. ¿Con cuánto ganará las primarias internas Danilo Medina? Eso, dímelo después de la pausa. Nos vemos después de la pausa. Okay. Vamos a la última parte del programa y del debate de la semana y estamos en una conversación interesantísima con Roberto Rodríguez Marchena, quien es portavoz de la candidatura del licenciado Danilo Medina. ¿Con cuánto ganará la primarias internas Danilo Medina? Ya eso no tiene importancia, Franklin, porque... ¿Cómo que no tiene importancia, No, Roberto? ¿tú sabes por qué? Porque... Así que ya ustedes descartaron a todo el mundo ahí. No, porque es tan abrumador el porcentaje, que incluso nosotros ni queremos mencionarlo para no ofender a los demás compañeros que participan. ¿Qué dicen las encuestas internas? Puede ser 85, 90, 95, entonces bueno. O sea, realmente la tarea nuestra ya no es procurar la victoria. Que la ¿Y eso no es un triunfalismo de tu parte? Podría interpretarse así, por eso la tarea nuestra fundamental ahora mismo es compactar al partido y energizarlo, de manera que el día 27, pues el partido envía un claro mensaje a la sociedad de que los y las PLDistas estamos en la disposición de salir a las calles a luchar para defender las conquistas de nuestros gobiernos y al mismo tiempo de realizar las ilusiones del pueblo dominicano. Esa posición me parece interesante, pero yo creo que hay un problema, aunque tú lo quieras minimizar, Roberto, pero hay un problema con los demás candidatos, básicamente con Franklin Almeida y con mi amigo personal, José Tomás Pérez, que está planteando que realmente las cosas no son como ustedes están diciendo. Bueno, ellos tienen toda la libertad de decirlo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestras informaciones, las recibimos todos los días. Tú eres consumidor de diarios y las personas que nos están viendo han visto los titulares de los principales diarios y noticieros en las últimas semanas y es abrumador el respaldo del partido. Bueno, quizás ellos van a dar una sorpresa, vamos a ver. Sí, porque también esto tiene su parte de humor, ¿no? No, tiene su parte de humor, pero yo también creo que a lo interno hay un problema y tú no lo puedes decir, pero yo sí lo voy a decir. Ajá. Hay un problema en la base del partido. La base del partido primero no es tan contenta. Hay mucha gente ¿Y por qué? bajo condiciones, porque tú sabes que hay mucha gente bajo condiciones
hoy de hambre del partido. Y hay mucha gente en algunas zonas que yo particularmente conozco y que no están contentos con ningún candidato. Pero es natural, mira, Franklin, tú sabes que la estructura del empleo en República Dominicana nos dice que el 56% de la población está en el empleo informal. Y prácticamente el 85% de los ciudadanos ganan menos de 30.000 pesos. Entonces es natural que hay un descontento en todos lados. El descontento lo hay en el PRD, en el Partido Reformista, en toda la estructura del Estado. Sí, pero no es lo mismo cuando tú estás en el gobierno y estás desempleado a cuando estás en el gobierno y estás desempleado. Naturalmente, entonces... son cuestiones diferentes. Además, ¿quién me llama a mí dentro del partido si yo estoy desempleado a hacerle campaña a ningún candidato? Eso es natural, pero eso lo sufren todos los partidos, en todas partes del mundo. Lo que tú tienes que entender es que es una realidad compartida por todos los ciudadanos y ciudadanas. No es que solamente los miembros y miembros del PLD no tienen trabajo, no lo tienen muchos ciudadanos. Es decir, y están ahí la situación salarial y de ingresos es de todos. Roberto, en adición a las primarias para elegir al candidato presidencial del PLD, hay un problema con relación a que hace tiempo no se eligen autoridades internas en el partido. Sí. ¿Eso qué representa para ustedes? ¿Cómo ustedes desde su candidatura están viendo esta situación? Porque pareciera que eso está pasando por debajo de la mesa y de que el interés, por un lado, de que no hayan primarias y que de alguna manera se nomine desde ya a Danilo Medina, y deja interpretar o se interpreta de que lo que se quiere es que estas autoridades permanezcan 5 años más y que no haya congreso elector. Mira, la idea de no hacer coincidir el congreso elector con lo de las primarias, la elección de candidatos a lo interno con las primarias para la elección presidencial fue una decisión correcta. Porque al mismo tiempo que se estuviera escogiendo un candidato presidencial, si hubiese que escoger las direcciones de cada uno de los municipios, de los intermedios, renovar todo el estructura. Pero no era eso, era que se votara que sí hubiera congreso. Bueno, pero ahí está la opción. Pero no que se eligiera ahí mismo, sino que hubiera congreso. La opción en el plebiscito es sí o no. Sí. Entonces el que está de acuerdo vota sí, el que no está de acuerdo vota no. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? En el Partido de la Liberación Dominicana, como en otros partidos, ha habido un proceso de privatización de la política. Defíneme ese concepto, privatización de la política. La privatización de la política consiste en que el dinero pesa más que cualquier otra cosa. Pero eso no es privatización de la política, eso tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Clientelismo político. No es lo claro. No. Porque el concepto de cliente, ¿qué es? Tú no eres un votante, tú eres un cliente. Es distinto. ¿Y el concepto de cliente es un concepto empresarial? Sí, pero es distinto. Okay. La privatización es que los intereses privados de las personas pesan más que los intereses ideológicos. Okay. Entonces, un ciudadano que no tenga dinero, no tiene, aunque tenga buenas ideas, no tiene fuerza para candidatearse dentro de un partido. Es a eso que me refiero. Es a eso que me refiero. Porque otra cosa es que tú tengas una clientela a base de tú comprar afectos y voluntades. Entonces, en ese proceso de privatización de la política, más que la movilidad social no se da dentro de las estructuras partidarias, sino se da dentro de los cargos públicos. Entonces, un poco esta retranca que se da en los partidos de movilidad, la movilidad se da a través de los cargos públicos. Entonces, eso se ha amortiguado. Por eso tú te das cuenta de que el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de la inamovilidad de los cargos, no hay grandes conflictos de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque es un partido exitoso electoralmente y las personas han logrado cargos de regidores, alcaldes, diputados y senadores. Entonces, por eso tú te das cuenta que los partidos donde hay mayores problemas de gobernabilidad son aquellos que no tienen buenos éxitos electorales. Léase Partido Reformista, léase Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, en el Partido de la Liberación Dominicana no hay grandes problemas, precisamente por el fenómeno de la privatización de la política, con el que no estoy de acuerdo. Creo que debe desprivatizarse. Sí, pero yo sí creo, ya también aprovecho para decirlo, hay muchas cosas que yo voy a decir que no te voy a culpar a ti, me voy a culpar a mí. Yo creo que el comité político debe cambiar su estructura. Yo creo que el comité central debe cambiar su estructura. Yo creo que debe darle paso a nuevos jóvenes, a nuevas ideas, a nuevos planteamientos, a nuevas reflexiones, a nuevas adquisiciones. No es posible que haya gente que tenga 20 años en una misma posición sin pensar, sin arrojar una idea, sin dar una idea. Las direcciones municipales ya no son liderazgo. Yo estoy de acuerdo, pero déjame decirte, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ha sido el partido más exitoso electoralmente de la República Dominicana en los últimos 20 años o más.
¿Qué te quiero decir con eso? Que este comité político puede reclamar ante la población haber sido un partido, primero que hizo la transición de Bosch a una dirección colectiva y que llevó el partido 3 veces a la presidencia de la República y a 4 victorias electorales consecutivas. De manera que en ese sentido, esa dirección ha sido exitosa. Que tú plantees la movilidad, bien, perfecto, pero ha sido exitosa. Ha sido exitosa. Entonces, los problemas de la movilidad de las cúpulas se plantean sobre todo en momentos de derrota. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana ha venido de victoria en victoria, ¿de acuerdo? Entonces, hay que sopesar, hay que darse cuenta, es decir, estos dirigentes del PLD tuvieron el talento y la inteligencia de hacer la transición con Bosch, fundamentalmente Leonel, Danilo y Temístocles Montaz, que supieron integrar, digamos, esa vieja guardia PLDista fundadora del PLD junto con Bosch, integrarla a ese proceso de transición. Y no ha habido problemas. El Partido Reformista apenas existe electoralmente porque no supieron hacer esa transición. Y el PRD se ha mostrado incapaz de desarrollar liderazgos alternativos que tengan la capacidad de consenso de Peña Gómez. Y mira, cada vez que se someten a un debate interno, tienen problemas. Cada vez que se juntan para hablar, hay problemas. Tu respuesta es interesante, y más que interesante, es inteligente. Pero eso que tú me estás planteando garantiza que Danilo Medina va a ganar la presidencia frente a Hipólito Mejía en la revancha. Mira, las condiciones son diferentes. Primero, no está Balaguer. Segundo lugar, Hipólito Mejía ya fue presidente, no lo era. La deuda que tenía este pueblo con Peña Gómez ya no la tiene porque la pagó con Hipólito. ¿Y qué pago? Bueno, lamentablemente... que la pagamos todos. Bueno, lo que pasa es que el gobierno de Hipólito, él es muy simpático, pero no fue tan simpático. No hizo honor a la oportunidad que le ofreció Peña Gómez, ¿no? De gobernar para la gente. Gobernó contra la gente. Pero entonces ya la población recuerda esto. Y en tercer lugar tenemos un Danilo que es muy diferente al del año 2000. Danilo ha reconstruido su discurso en una relación permanente con la gente. Cuando nosotros vemos y escuchamos el discurso de Danilo, la gente se reconoce en el discurso de Danilo. ¿Por qué? Porque ha sido la gente que lo ha ayudado a reconstruirlo. Y por eso vemos un Danilo distinto y la gente dice, pero este es otro hombre, efectivamente otro hombre, pero ¿quién lo ha transformado? Lo ha transformado el contacto con la gente, con los productores lecheros, con los productores agropecuarios, con los industriales, con los comerciantes, productores de muebles, en fin, con todos los sectores con los que ha venido reuniéndose desde hace más de 3 años y medio. Cuando usted hace un balance con relación a los resultados de las elecciones del 2000 en esa contienda contra Hipólito, ¿qué ha cambiado de allá hasta acá que le garantice a Danilo Medina, además del discurso, que le garantice a Danilo Medina un triunfo, sobre todo en términos de qué segmento de la población están reconociendo, y más que reconociendo, han pasado a apoyar a Danilo Medina que antes no lo apoyaron? Bueno, en primer lugar tenemos un partido más fuerte. En aquel entonces éramos 14.000 miembros en el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora somos un partido de 2.200.000 miembros, lo que te dice las raíces que tenemos profundas en la sociedad dominicana. Además tenemos una implantación municipio por municipio. Las principales autoridades municipales y provinciales son del Partido de la Liberación Dominicana, la mayoría de los diputados. Es decir, que tenemos un liderazgo local fundamental. Pero además ha habido una evolución del discurso de Danilo. Por eso mucha gente también ahora está sintiendo una deuda con Danilo, en el sentido de que, caramba, si le hubiéramos hecho caso a Danilo en el 2000, nos hubiésemos ahorrado tantas cosas. Piensa mucha gente, ¿no? Pero además viene con un discurso renovado, un discurso actualizado, y la gente lo puede contrastar. El único político ahora mismo que está compitiendo por la candidatura presidencial, que tiene un discurso integral, meditado, sopesado, digamos, redondo en este país, es Danilo Medina. Lo reconoce incluso la oposición. ¿Usted no está considerando seriamente a Hipólito? ¿Cómo que si es el candidato opositor? Sí, pero más que el candidato opositor, está diciendo, ustedes no tienen ningún temor de la posibilidad de que se pierda con Hipólito. Nosotros confiamos en nuestros números. Nosotros entendemos que Hipólito es un candidato formidable candidato, fue presidente de la República, y el hecho de que haya sido presidente de la República te merece respeto, ¿no? Y nos merece respeto por su figura. Pero nosotros tenemos nuestros números y sabemos cuál es la situación. ¿Qué está planteando Hipólito a los distintos sectores de la economía nacional? Nada. Entonces. ¿Y qué está planteando Danilo Medina? ¿Cuáles son los 4 o 5 puntos fundamentales sobre los que se basa la propuesta de políticas públicas de Danilo Medina? Te lo cuento enseguida. Para Danilo, el punto fundamental de su diagnóstico es la estrechez del mercado. En la República Dominicana el problema fundamental es la estrechez de su mercado. Pocos ingresos de sus ciudadanos y ciudadanas, lo que da un poco o escaso poder de compra, lo que se revierte en la capacidad de venta de las industrias y de las empresas. Tenemos muchas empresas que están produciendo a mediana
o 3/4 partes de su capacidad, precisamente porque no tienen a quién vender. Entonces lo fundamental, de acuerdo a Danilo, son tres grandes avenidas. Número 1, elevar los ingresos de las familias, y esa elevación de los ingresos no viene necesariamente por una propuesta de aumento salarial directa, sino por la mejora de los servicios públicos, mejora de la educación pública, cobertura universal de salud, de manera que el Estado cubra lo que es ese gasto de bolsillo que tiene la familia con educación y con salud, de manera que le permita tener mejores ingresos para consumir otros bienes y servicios. En segundo lugar, crear políticas públicas que permitan que todas las empresas, no unas cuantas, tengan la oportunidad de prosperar. Y número 3, la tercera gran avenida, es que los dominicanos sintamos el orgullo y el placer de vivir en nuestro país. ¿El presidente de la República va a apoyar a Danilo Medina? Naturalmente que sí. Claro que sí, lo ha hecho público varias veces. Además, yo no puedo pensar que el presidente del partido va a conspirar contra el candidato de su partido. No lo consigo, en Leonel Fernández es imposible. Finalmente, Roberto, yo no estoy convencido de la candidatura de Danilo Medina y no estoy convencido de que él vaya a ganar. Convénceme en 30 segundos de que vote por Danilo Medina. Que te convence a ti en 30 segundos. Bueno, me va a resultar difícil, te lo confieso, porque tú eres una persona muy inteligente, hay que aportarte muchos argumentos. Yo lo que espero es que tú veas esta entrevista después, con calma, y te vas a convencer. Gracias, Roberto, por haber estado en Visión Empresarial, y a ustedes, gracias por haber estado este domingo con nosotros. Franklin Vázquez les hizo compañía durante esta hora y nos vemos la próxima semana.